días con todos. Bueno, muchas gracias a las personas que están ahí conectadas. Gracias por su puntualidad, su interés. Bueno, nuestro LinkedIn Live sobre la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador. Es un placer darles la bienvenida a todos ustedes en este evento especial, donde exploraremos los aspectos más importantes de la Ley de Protección de Datos Personales, cómo impactan nuestras vidas y negocios. Me presento, mi nombre es María Fernanda Armendariz, soy Sales Manager en DigiWare, DigiSoc en Ecuador, y estaré moderando esta sesión informativa. Bueno, hoy nos sumergiremos en un tema muy crucial en el mundo digital, como les comenté, que es la protección de la privacidad y datos personales, con la creciente preocupación por la seguridad y la privacidad en línea. Es fundamental comprender cómo estas regulaciones afectarán nuestras actividades diarias, tanto a nivel personal como profesional. Durante nuestra conversación tenemos el privilegio de escuchar a una gran experta en esta materia, que es Lorena Naranjo. Les voy a dar un rápido perfil sobre ella. Lorena tiene más años de experiencia en el área, es PhD en Ciencias Jurídicas y Políticas, máster en Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Ha sido investigadora, consultora, docente de pregrado y posgrado y autora de varios artículos académicos y conferencias. Actualmente, pues también es autora y líder del proceso de aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales para el Ecuador y de otras normas que permiten su implementación en el Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, cuando fue directora nacional de la DINRAP. Actualmente, pues, Lorena es directora de la Escuela de Derecho, ejerció como directora de la Escuela de Derecho de la UDLA, Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Fue asesora de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y directora nacional de redacción de registros de datos públicos. Actualmente, es decir, su cargo actual, ella es directora de la maestría en Derecho Digital e Innovación, con mención en Economía y Transformación Digital de la UDLA. Actualmente es líder del área de Derecho Digital y Protección de Datos Personales en su empresa Springram y Marx S.A. Ella compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia para ayudarnos a navegar en este tema muy interesante. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Lorena en este espacio. Recuerden, nada más un recordatorio, al final de nuestra sesión tendremos un tiempo dedicado para responder todas sus preguntas, así que les animo a que estén muy atentos y compartan con nosotros cualquiera de sus inquietudes. Adelante, Lorena, te doy paso. Muchísimas gracias, María Fernanda. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. En realidad, esta alianza que tenemos ahora con DigiSoc nos permite presentar a ustedes el estado o cómo el Ecuador tiene actualmente y lo que un poco se espera de la implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Voy a proyectar mi pantalla. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Me confirman? Vemos, listo, estamos. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar en la mañana de hoy sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador. Como todos sabemos actualmente, vivimos en un mundo en el cual... Lore, Diga. Dame un segundito, esperamos un segundito hasta que empieces. A ver, ahí me parece que ya estamos viendo. Sí, Vane, ¿me confirmas? Perfecto, listo, Lore, adelante. Gracias, ok. Como hemos visto, estamos viviendo en un mundo donde el respeto a la dignidad humana, a la ética y al derecho tiene que ser parte sustancial del desarrollo de cualquier innovación sostenible y ética.
¿Por qué? Porque todos los desarrollos tecnológicos en los cuales nos estamos inmersos en el mundo de hoy, sin duda nos están proporcionando una mejor calidad de vida, una eficiencia, una optimización de nuestras organizaciones y nuestras empresas, pero también plantean un reto, y esto es el motivo por el cual la trilogía ética, tecnología y derecho ha necesitado comenzar a funcionar de forma más eficiente para garantizar el respeto a las libertades individuales y a la dignidad humana en el desarrollo científico y tecnológico, de tal manera que existe un equilibrio entre todo lo que es implementación de tecnología y el respeto por los derechos fundamentales. Vemos entonces que en el caso del Ecuador esto no ha sido la excepción. Y para el año 2008 ya teníamos consagrado en nuestra Constitución el derecho a la protección de datos personales, que efectivamente permite el ejercicio de este equilibrio que hemos visto previamente entre el derecho, la ética y obviamente el desarrollo y el impulso de todas las tecnologías de la información y comunicación, porque a través de este derecho se puede lograr que las personas tengan acceso y puedan decidir sobre los datos personales que tienen a su cargo y que son ellos mismos y que van a entregar a encargo de los responsables de tratamiento, es decir, cualquier otra persona, para que los trate, los desarrolle, los procese, de tal manera que puedan mejorar la atención, los servicios, el contacto con los clientes, que ahora casi todos somos clientes digitales. Entonces, esta recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión requiere de una serie de autorizaciones que pueden ser legales, que pueden provenir del mandato de la ley, pero que para que se garantice este derecho fundamental es indispensable que exista una ley de protección de datos. Y es allí que, pese a que teníamos el derecho fundamental en el Ecuador desde el 2008, recién en el 2021, luego de 13 años de demora, que además son los 13 años que tenemos de retraso en la región, ya tengamos en el Ecuador una ley orgánica de protección de datos personales. Y nos ha planteado una serie de retos importantes, porque nosotros tenemos que ponernos al mismo tono o al mismo nivel de desarrollo que nuestros vecinos, por ejemplo, Colombia, Perú, que ya tienen algunos años con sus propias leyes funcionando. Y esto en el Ecuador ha significado que teníamos 2 años, desde el 2021 hasta el 2023, para que logremos que nuestras empresas, nuestras organizaciones, implementen la ley de protección de datos personales, porque la ley nos establecía una vacatio legis. ¿Qué quiere decir esto? Una no entrada en vigor del régimen sancionatorio. Ese régimen sancionatorio ya entró en vigor el año pasado, en el 2023, en el que también se dictó un reglamento a la ley de protección de datos personales. Tenemos entonces al día de hoy ya configurado todo el marco normativo ecuatoriano, un derecho constitucional, una ley orgánica de protección de datos personales, un reglamento y el régimen sancionatorio plenamente vigente. El día anteayer se posesionó a el superintendente de protección de datos personales, que además señaló en su plan de trabajo que iba a tener funcionando ya a la Superintendencia de Protección de Datos Personales en 90 días. ¿Qué ha pasado en todo el Ecuador cuando existió ya una ley de protección de datos en el 2021? Muchas empresas, mucho más conscientes, que ya tenían relación con otras empresas a nivel internacional o que eran sucursales, tenían ciertos procesos avanzados y decidieron poner manos a la obra, y al día de hoy ya están bastante avanzados en su proceso de implementación de la ley de protección de datos. Otras han preferido esperar a que haya el reglamento, a que se nombre la autoridad, y por lo tanto en estas otras empresas hay un retraso que obviamente complica un poco, porque, como comprenderán, igualarse 13 años de trabajo, si lo comparamos con Perú o con Colombia, no es una cosa muy sencilla, y las organizaciones hacia la interna también tienen que hacer un ejercicio de madurez de sus niveles de trabajo con datos personales. Entonces los esfuerzos institucionales suelen ser importantes.
¿Qué nos plantea entonces de forma general esta ley orgánica de protección? Sino especialmente porque esta necesidad de que se aplique la normativa es para proteger al cliente, es para proteger y garantizar sus derechos, y con eso se logra confianza digital, que es uno de los valores más importantes en las relaciones digitales que tenemos con nuestros usuarios digitales. Y además, también significa una ventaja competitiva. Nos comenzamos entonces a fortalecer para poder dar servicios en línea, para poder usar ya comercio electrónico, para tener elementos suficientes para tener la base organizacional de los datos de tal manera que podamos hacer analítica y ya incluso ofertar nuestros productos y servicios fuera del país, porque nos volvemos competitivos a nivel de datos y de información. El objeto de la ley entonces es precisamente garantizar el derecho de las personas, que incluyen el acceso y la decisión sobre la información y los datos de este carácter. Tenemos que existen 13 principios con los cuales las organizaciones deben alinearse, a las cuales deben alinearse. Estos principios corresponden precisamente a aquellos que orientan el trabajo que cada organización mantiene respecto de los datos. Ese trabajo se traduce en el lenguaje de la ley en actividades de tratamiento, y estas actividades de tratamiento lo que nos permiten es un uso adecuado, ordenado, organizado de los datos dentro de mi organización, de tal manera que al hacerlo, siguiendo estos principios, estos 13 principios que estoy aquí, puedo llegar a decirle a mi cliente, decirle a mi usuario, decirle a mi ciudadano que sus derechos, que son 11, están plenamente garantizados. Si además tengo 8 bases legitimadoras, que son los habilitantes legales, todas las formas en las que la normativa faculta o facilita que las personas puedan recibir o puedan disponer de sus datos, y que los responsables de tratamiento tengan la autorización legal o cualquier habilitante de los que consta aquí descritos para poder usar y tratar los datos de una forma legal. Todo este sistema nos permite entonces lograr que se garanticen estos 11 derechos que conlleva o que contiene la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Hay que tomar especial cuidado con las categorías especiales de datos personales, porque si en mi organización estos se manejan, como son, por ejemplo, datos sensibles, aquellos que pueden causar algún tipo de discriminación por la sensibilidad del tipo de datos, por ejemplo, si la orientación sexual, la identidad sexual, la orientación política, ideológica, la condición de migrante, etcétera. Datos de niños, niñas y adolescentes, datos de salud, datos de personas con discapacidad y sus sustitutos, de personas fallecidas, de datos crediticios, biometría, datos genéticos. Requieren entonces que además de estos 13 principios que están aquí señalados, de estas 8 bases legitimadoras que tienen que ser revisadas en cada una de las actividades de tratamiento, tengan que ser fortalecidos y deba demostrarse entonces responsabilidad proactiva y demostrada, es decir, garantizarse que se está cumpliendo. Dentro de los 13 principios que constan aquí, sin duda, todos son fundamentales: la transparencia, la finalidad, la lealtad. Pero vamos a tomar hincapié, o vamos a hacer hincapié específicamente en la responsabilidad proactiva y demostrada, porque es un cambio fundamental en la normativa. Mientras que el resto de norma te establece una serie de requisitos específicos, unos checklists en donde yo voy diciendo sí tengo una política de protección de datos, sí tengo un contrato de encargo de tratamiento, sí tengo unos avisos de privacidad. El principio de responsabilidad proactiva y demostrada nos señala que no es suficiente tener estos documentos puntuales, sino que además es indispensable hacer un sistema de gestión de protección de datos personales que me permita garantizar que la información que está manejada por mi organización pase un ciclo de vida de análisis de riesgo, de evaluación de impacto y de implementación de medidas de control, y que yo constantemente esté apalancado en los estándares internacionales para poder demostrar que estoy cumpliendo con la finalidad, que es la garantía de los derechos y libertades de mis clientes, usuarios, ciudadanos.
Vamos entonces a ver que esta ley orgánica de protección de datos garantiza también 11 derechos que están precisamente alineados a todo lo que actualmente sucede con la información. El ciudadano tiene derecho a solicitarme acceso a la información que yo tengo de él, a que esté debidamente informada de para qué, cómo, cuándo, hasta cuándo voy a utilizar esa información, bajo qué tecnologías. Si es que encuentra un error, a solicitar la rectificación y actualización. Incluso puede solicitar en algunos casos la eliminación, puede oponerse a que yo me contacte con él porque no quiere recibir más publicidad. Puede solicitar el traspaso de mi información a otra plataforma. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de universidades, seguros y también en el sector de salud. Puede suspender el tratamiento de un dato hasta que exista una revisión sobre la especificidad y la veracidad de ese contenido. Tengo yo derecho, tiene el ciudadano derecho a que no existan valoraciones automatizadas sin que una persona física pueda revisar esa valoración. Lo mismo ocurre con mayor dificultad por la prohibición en el caso de niños, niñas y adolescentes, el derecho de consulta y el derecho de educación digital. Como integrantes de ese sistema de protección de datos personales, obviamente tenemos al titular como el centro, al responsable del tratamiento, que es cualquier persona pública, jurídica, privada, persona natural, de cualquier sector que en el giro de su negocio realice o algún tipo de procesamiento con datos personales. Y procesamiento no solo es analítica, procesamiento es desde la obtención de los datos para una campaña, desde una recopilación, una recolección, un archivo, una comunicación, una entrega, etcétera. Entonces, otra de las figuras es el encargado de tratamiento, que es el que a mi nombre como responsable realiza una labor de encargo. Por ejemplo, cuando yo contrato un servicio de entrega a domicilio, y tengo que entregar la información para que pueda llegar a su objetivo y entregar el objeto. Tenemos también al destinatario, que es una persona que por sus propias atribuciones debo yo trasladarle la información. Esto, por ejemplo, ocurre en el caso del Ecuador con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el que las empresas tienen que obligatoriamente enviar sus datos al instituto para poder garantizar que se están cumpliendo con los aportes. Tenemos también el caso del tercero, que es una figura que apareció en el reglamento y que se mencionaba en la ley, pero que se clarificó señalando que no es ninguno de los anteriores y que tiene sus propias finalidades, sus propios medios, y que entonces esta empresa responsable puede traspasarle la información cuando exista algún tipo de base legitimadora. Dos figuras fundamentales también de este sistema de protección son el delegado de protección de datos personales, que es una persona que está encargada de las labores de asesoría, supervigilancia, supervisión del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y que cada organización que cumpla con ciertos requisitos deberá nombrar a esta persona, y esta persona no puede ser parte del equipo cuando sus actividades puedan generar un conflicto de interés. Entonces, sobre esta persona puede haber la posibilidad de que pueda ser contratada de forma externalizada, pero tiene entonces este deber de cuidado de que se cumpla con la ley y de que se trabaje de forma ordenada con los datos de los titulares. Y finalmente, la Autoridad de Protección de Datos Personales, que como les comentaba, ya está nombrada y posesionada en el Ecuador. ¿Qué ocurre cuando yo no cumplo con la Ley de Protección de Datos Personales? En primer lugar, sin duda puede existir responsabilidad penal. Hay algunos tipos penales en los que puede incurrir una persona, por ejemplo, la revelación ilegal de bases de datos en los que pueden haber datos personales, donde la responsabilidad penal puede ser de 1 a 3 años de privación de libertad. Mientras que también puede haber responsabilidad civil si a través del uso inadecuado de los datos yo puedo haberle causado perjuicio a una persona. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece un régimen sancionatorio y unas medidas correctivas. Las medidas correctivas, por ejemplo, puede ser el no uso de un sistema, la corrección o la adaptación o la adecuación de sus sistemas para que funcionen, o también pueden haber ya multas. Cuando las infracciones que
incumpla una organización sean infracciones leves, por ejemplo, no atender reclamos de los clientes en el tiempo debido, que son 15 días, la multa puede estar entre el 0,1 y el 0,7% de ingresos brutos. En un ingreso bruto hipotético de $1 millón, la multa podría equipararse a $7,000. ¿Qué dice la normativa? La normativa habla de volumen de negocio. El volumen de negocio se entiende entonces, en este caso, como ingresos brutos, es decir, aquellos que no se les ha descontado ningún tipo de valor, ni siquiera los legales. Infracciones graves o un ejemplo de infracciones graves es no implementar medidas administrativas, técnicas, físicas, organizativas y jurídicas. Esto que comentábamos de la necesidad de un sistema de gestión que sea permanente, parte del ADN de la organización y que esté traspasado en todos los procesos de tal manera que pueda ser un ejercicio de mejora continua. Y que el no tener todo esto significa una multa entre el 0,7% y el 1% de ingresos brutos, que en este ejemplo hipotético de un ingreso bruto de $1 millón equivale a $10,000. Hasta aquí mi intervención de forma muy general de lo que es la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador. Por favor. Gracias, Lore. Excelente, importante toda la información que nos has brindado en este espacio. ¿Qué te parece entonces si vamos iniciando nuestro conversatorio? Y bueno, básicamente, una de las preguntas que me gustaría hacerte es cómo las empresas y las organizaciones pueden prepararse para cumplir justamente con esta ley de protección de datos personales. Bueno, es un proceso complejo, no es una cuestión estrictamente jurídica, sino que conlleva muchos elementos que tienen que trabajar multidisciplinariamente. Por ejemplo, tiene que haber un apoyo sustancial al área de seguridad de la información de la organización. Tiene que ayudarse también o iniciarse con al menos ciertos elementos de gobierno del dato, del gobierno de datos personales, ¿no? Ya de los otros tipos de datos, eso ya será un ejercicio aparte que dependerá de la visión de las organizaciones. Y finalmente, este aspecto de cumplimiento normativo y de tener los documentos legales. No suele ser tan fácil porque nosotros tenemos una visión limitada en la que creemos que es suficiente con tener una política en el sitio web y unos avisos. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Si es que yo solamente he publicado una política en donde aseguro o digo que existen ciertos elementos y declaro, esas declaraciones la autoridad las debe tomar como ciertas, y el rato que pueda llegar a haber una denuncia y por lo tanto una auditoría, una revisión de lo que realmente tiene la organización, si lo que yo he declarado en esa política de protección de datos no es real y no se refleja en el día a día de la organización, lejos de haber un incumplimiento, simplemente podría haber incluso un acto de mala fe. Por eso es que hablamos de que las implementaciones deben ser un ejercicio real, multidisciplinario y de la creación o de la generación de sistemas de gestión. Perfecto. ¿Qué medidas de seguridad las empresas deben implementar para llegar justamente a proteger todos esos datos personales que tú ya nos has comentado? Bueno, verás, el tema en el Ecuador era que para nosotros la ciberseguridad era una cuestión de empresas responsables o de aquellas que ya les había pasado algo. Entonces, no había una norma que obligase a que tú implementes medidas de seguridad, sino simplemente buenas prácticas, una conciencia, y en algunos casos eso no ocurría. A partir de la Ley de Protección de Datos Personales, como es uno de los principios que no sé si ustedes vieron enlistados en esta diapositiva que les mostré, hay una obligación legal de que se protejan los datos personales. Pero para yo proteger los datos personales tengo que proteger a toda la organización. Esto quiere decir que tengo que hacer intervenciones, hacer incluso inversiones económicas en todo lo que es la seguridad periférica de la organización. Porque sin eso, ¿cómo voy yo a poder cuidar el dato que está dentro de la organización? Entonces, lo primero es mirarnos como un todo y decir, ok, tengo que cumplir con mi política de ciberseguridad,
tal vez la tengo, pero no la estoy cumpliendo. Tengo que hacer inversiones en firewalls, en antivirus, cosas así como muy básicas. Y también tengo que lograr proteger al dato. Y para proteger al dato hay algunos mecanismos de seguridad, por ejemplo, criptografía, por ejemplo, anonimización y enmascaramientos, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, si solamente estoy viéndole al dato y voy a hacer esas medidas de seguridad y no hago un sistema de gestión de seguridad de la información, que no es lo mismo que el sistema de gestión de protección de datos, aunque tenga yo la ISO 27701, porque algunas organizaciones también creen que al implementar la ISO 27000 o la ISO 27701, ya con eso el trabajo se acabó. Pues no, porque efectivamente son solo dos modelos, dos sistemas que tienen que aprender a trabajar en equipo, a conjugarse, a caminar juntos para apoyarse mutuamente, el uno en proteger toda la información, los activos digitales de la información, en el que uno de sus elementos es el dato, y el otro en el que tiene que además cumplir con lo que dice la ley, que no necesariamente está dentro de los controles de las ISOs. De acuerdo. Y muy interesante todo lo que mencionas, porque sí, en efecto, muchas empresas creen que con lo poco que ya tienen a nivel de seguridad y con algunas consultorías que se en la ley de protección de datos, básicamente ellos ya están listos, ¿no? Pero ya viendo más allá, incluso el tema de las sanciones que nos mostraste, creo que es súper importante que tú también nos ayudes y comentes a las personas que nos oyen, a las empresas que nos están escuchando, qué se debe hacer para no llegar a tener esas sanciones que establecen este incumplimiento de la ley, ¿no? Porque creo que eso es algo que también muchas empresas posiblemente están cayendo en ese tema, y bueno, sería importante que ahí tú nos comentes. ¿Qué recomendarías? Verán, en general las implementaciones tienen que ser integrales, que creo que fue lo primero que les mencioné. Si es una implementación exclusivamente jurídica, no sé si ustedes vieron en las diapositivas que yo les decía que una multa grave es no haber implementado las medidas y controles administrativos, organizativos, tecnológicos, jurídicos. Es decir, si yo hice solo el jurídico, hice una partecita del deber, ni siquiera la mitad, una partecita del deber. Me faltan los organizativos, me faltan los administrativos, me faltan los tecnológicos, por eso es que tiene que ser integral. Y esa integralidad significa que todas las áreas tienen que trabajar. Primer elemento. Segundo elemento, puede ser que yo sea una empresa que implementé todo lo tecnológico, que son las del otro lado, ¿no? Las que dicen, no, yo ya tengo la ISO 27000 y tengo además la ISO 27701. Ok, cuénteme, ¿tiene una política de privacidad desde el diseño y por defecto y la está aplicando? ¿Cómo la está aplicando? ¿Es parte del sistema de gestión? ¿Está haciendo? ¿Por qué? Porque no está diseñado eso para ser un activador. La ley de protección de datos personales no solo tiene como finalidad el proteger los datos del titular y darle los derechos, también tiene un espíritu por detrás. Y el espíritu es garantizar el flujo informacional. Y el flujo informacional permite un nivel de madurez de la organización que le permita ser competitivo en economía digital. Y para eso requiero yo que ese flujo se garantice para la eficiencia de la calidad de los productos y servicios. Por eso di el ejemplo de privacidad desde el diseño por defecto, porque ya mis productos, desde su concepción, desde estos nuevos procesos que me voy a inventar en la organización porque estoy creciendo, estoy madurando, desde estos nuevos productos y servicios con los que quiero competir en el mercado, se deben ir incorporando estos elementos. ¿Para qué? Para que yo pueda competir en otro mercado y decirles a mis clientes, yo ya tengo configurado por defecto en los productos que le estoy entregando, protección de datos desde el diseño y por defecto, y por lo tanto usted puede garantizarle a quien vaya a entregar que esto ya tiene prediseñado este sistema de protección. Sí, Lori, muchas gracias. Y bueno, otra de las cosas que creo que es importante, y con el ejemplo que nos diste definitivamente, creo que sí también sería importante que nos cuentes a las personas que nos escuchan, ¿qué tiempo lleva a ese nivel de madurez o trazar ese flujo de proceso para llegar a obtener justamente el cumplimiento de toda esa ley, sea para una mediana empresa, una grande empresa? Más o menos, en tu experiencia, ¿cuál sería el tiempo que deberían considerar? Mientras más grandes sea una organización, mientras más flujos, procesos, más difícil es lograr una implementación completa.
¿Por qué? Porque existen más actividades de tratamiento que no solo involucra las operaciones como tal, sino los medios. ¿Qué quiere decir eso? Que si entre mis medios yo tengo tecnologías emergentes, inteligencia artificial, tengo blockchain, más complejo se vuelve. Entonces, de la experiencia, organizaciones complejas, con mucho personal, con además no buena cultura organizacional. ¿A qué me refiero con eso? De las organizaciones que están tan agobiadas con el trabajo, con el día a día, que todo lo que es nuevo les representa algo que no asumen, que no quieren y rechazan totalmente. Suelen haber procesos de implementación de más de 2 años, incluso hasta de 3, para tener un esquema, un sistema de gestión de protección de datos funcionando medianamente. Todos estos, este es como el peor escenario de todos, ¿ya? Wow. En los mejores escenarios, cuando son organizaciones pequeñas, medianas incluso, pero sobre todo donde la cultura de la organización sea una muy buena cultura. Tengo yo una experiencia con una cooperativa en el que a mí me parecía grande, pero el nivel de responsabilidad y de cumplimiento de las personas que trabajaban ahí, de adaptarse a los cambios, decir, bueno, esto hay que cumplir ahora, ok, ¿cómo hago? Y esto es lo que tengo que hacer. En realidad fue de apenas 6 meses. Por eso creo que además de estos elementos que son fundamentales, que es el volumen del tratamiento, el volumen de los datos, los medios, que es lo que les he comentado, la cultura organizacional es clave para saber el tiempo de implementación. Si es que esta cultura no existe, si no hay un apoyo de parte de las gerencias o de los directivos para que lo que estás disponiendo como parte del sistema de gestión se cumpla, muy difícil, y aunque seas pequeña, muy probablemente te demores 1 año. Entiendo. Y bueno, estamos hablando a nivel de empresa. ¿Y qué pasa con los clientes de las empresas a las que estamos haciendo la implementación de esta ley? Porque también deberían haber medidas de seguridad que se deben implementar las empresas para proteger los datos personales de sus clientes, ¿no es cierto? En realidad, las empresas tienen como obligación, y para eso está diseñada la ley, para que todos sus flujos y sus procesos garanticen el respeto de esos 11 derechos que vimos de sus clientes, usuarios, ciudadanos, cuando que va a implementar es una institución pública. Y está orientado precisamente para que se garantice que esos ciudadanos tengan la posibilidad de saber cómo está funcionando, cómo se está tratando, cuánto tiempo se está conservando ese dato en la organización. Pero si yo adentro ni siquiera sé cuánto conservo, ni siquiera sé quién lo hace, etcétera, ¿cómo yo puedo mostrar y cumplir con el derecho de información que me está exigiendo mi titular? Por eso es complejo, porque yo puedo abrir los canales y decir, la simple colocación en los sitios web de un correo electrónico o de un formulario de solicíteme los derechos de acceso, solicíteme el derecho de actualización, el de rectificación, y yo le contesto. No es tan sencillo porque involucra un trabajo detrás de la organización que me dé a mí la capacidad de que lo que yo estoy contestándole sea cierto y de que mis tiempos de respuesta además sean los correctos, porque apenas tenemos 15 días. Entonces, ese ciudadano, esa persona, ese usuario, ese cliente de la empresa, sabe que ahora ya tiene derechos. En algunas organizaciones, incluso ya, aunque no ha habido superintendente, han estado recibiendo ya reclamos sobre el uso de los datos. Ahora que ya tenemos superintendente, esos reclamos que no han sido atendidos van a llegar a manos del superintendente, quien deberá resolver y deberá determinar si es que lo que se está reclamando es real o no, y tendrá que convocar a la empresa para que la empresa se defienda, y en el caso en que efectivamente sea evidente que no se ha cumplido con la ley, solicitar una de las medidas correctivas que les mostré, o incluso ya verificar la posibilidad de si hubo reincidencia, si hubo reiterancia, una serie de condiciones, y determinar si existe o no una sanción. Muy bien, ¿y tú crees en toda tu experiencia que viene este tema, cómo ha impactado todo este tema del panorama empresarial en Ecuador sobre esta ley? Sin duda a las organizaciones no les gusta mucho invertir en estos temas, eso es cierto, pero yo creo que ha tenido un impacto importante. Y creo que ha tenido impacto importante porque ha logrado que haya
una inversión de parte de las organizaciones en mejorar sus niveles de madurez. Y ha mejorado sus niveles de madurez en dos sentidos. En la parte de seguridad de la información, por eso es que muchas de las empresas que dan servicios de seguridad de la información han tenido una especie como de repunte porque han tenido contrataciones de organizaciones que en su vida hubieran pensado invertir en temas de seguridad. Y del otro lado, un tema de mejorar nivel de madurez en protección de datos. Y sin duda, si el objetivo de nuestro país es mejorar nuestra matriz productiva, desarrollarnos y entrar en economía digital, es fundamental que nuestras organizaciones caminen hacia la transformación digital, pero la transformación digital no solamente es crear nuevos servicios digitales, sino toda la estructura de base que permita garantizar que esos servicios digitales que yo estoy montando, esa eficiencia y esa optimización que se está logrando, tenga una sustentabilidad y además pueda garantizar la permanencia de la propia organización. Y eso son protección de datos y seguridad. Perfecto. Bueno, ya me están llegando un poco preguntas de los asistentes, sin embargo, quiero hacerte una pregunta más. ¿La protección de datos personales se considera el primer derecho digital reconocido en la Constitución del Ecuador? Porque, a ver, los derechos digitales es una nueva forma de concebir a los derechos, son derechos que nacen porque nace Internet. Sin Internet no existen derechos digitales, o sin las tecnologías de la información no existen derechos digitales. En nuestra Constitución existe el derecho a la protección de datos, como yo les decía, desde 2008. Pero nosotros lo que hemos hecho es incorporarla porque ya se reconocía como tal en otras legislaciones como la europea, donde existe el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es el estándar de protección de los datos personales más altos. Y entonces, lo que podemos decir que es el primero, porque se vuelve un derecho instrumental. Si es que el dato no está adecuadamente recogido en una organización o no se está usando o se ha perdido o lo han robado, a la que se le está perjudicando es a la persona, porque el dato personal soy yo mismo, es mi manifestación digital. No es una entelequia, un imaginario, una base donde hay unos numeritos y unas letras. Significa que eso está asociado a una persona y que lo que pase con eso me puede afectar a mí en mi realidad incluso física. Es por eso que decimos que es el primer derecho digital, porque la propia ley de protección de datos reconoce otro ya derecho digital, que es el de la educación digital. Veo que hay otras preguntas. Dale. Sí, te comento. Y gracias, Néstor. Aragondi nos acaba de hacer una pregunta. ¿Es suficiente para realizar todo tipo de transacción comercial que a cada cliente usuario, el inicio de se le pida su autorización para el tratamiento de sus datos? A ver, primero creo que hay una confusión grave. A ver, yo he visto en algunos lados que dicen, ¿autoriza usted la política de protección de datos personales? La política no es un consentimiento, la política es un mecanismo de transparencia. Entonces yo no autorizo la política. Lo que autorizo son tratamientos, autorizo finalidades. Y entonces depende. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un contrato o si me habilita la ley o si me habilita otra base de las legitimadoras, no necesito pedir consentimiento. Pero si es que no tengo ninguna de las bases legitimadoras que dispone el artículo 8, ahí sí necesito pedir consentimiento informado. Justamente esto es lo que hace un proceso de implementación. Lograr determinar cuáles tratamientos que yo hago en mi organización tienen qué base legitimadora y qué tratamientos que hago en mi organización no tienen base legitimadora y por lo tanto tengo consentimiento, que usar el consentimiento. Entiendo. Hay que entender entonces muy bien esa parte y poderla tratar de la manera eficiente, ¿no? Por lo que estamos entendiendo. Si la transacción comercial, voy a dar un ejemplo, si la transacción comercial proviene de un contrato de cuenta de ahorros en un banco, yo no necesito consentimiento porque ya tengo el contrato. Pero si no hay eso, porque se trata de otro tipo de transacción comercial, por ejemplo, la compra en un sitio web, voy a necesitar unos términos, condiciones, unos consentimientos específicos, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si solo quiero venderle o también quiero mandarle publicidad o también quiero hacerle un análisis de uso de la página, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es súper importante lo que mencionas, porque incluso a veces nosotros como usuarios, sea de un banco o de cualquier servicio web, nos llega la ley de
protección de datos nos piden que aceptemos, pero realmente no le damos el interés de leer la ley y las condiciones y las obligaciones que tenemos que cumplir y solo lo aceptamos y ya. Y creo que hay que tener ahí bastante conciencia también, incluso en me encanta dar un ejemplo cuando me dicen esto. A ver, a quienes les pase que cuando están conversando con algún familiar, amigo, conocido, lo que fuera, de que se quieren ir de viaje o de que quieren comprarse un carro o de que están queriendo ver tal o cual producto o servicio y de pronto Google o Facebook dice, pero si esto solo hablé con tal persona y ¿por qué me están mandando viajes? ¿Por qué ya me están haciendo promoción? ¿Por qué? Porque cuando aceptaron los términos y condiciones y la política y las autorizaciones específicas, porque además se te ponen unos pestañitas, unos pop-ups, unas ventanas emergentes, y uno dio, sin leer, sin pensar, clic, 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 y aceptó. Adivina lo que aceptaste. Aceptaste que tu micrófono esté abierto para que estas plataformas escuches lo que conversas y puedan ofrecerte productos y servicios. Sí. Tenemos otra pregunta. Gracias, Marcelo, por tu pregunta. ¿Cómo funcionan las apps no domiciliadas en el Ecuador? ¿Es necesario las TIC? Es la pregunta. A ver, sí. Primero, la ley en el artículo 3 establece que es aplicable la ley de protección de datos personales a todas las empresas que no estén, incluso las que no estén domiciliadas en el Ecuador, cuando van a tratar datos personales de residentes en el Ecuador. Lo que quiere decir que les aplica la ley, primer elemento. Segundo elemento, hay que distinguir lo que son los términos y condiciones, que es el equivalente a un contrato, de lo que es una política de privacidad. Y sí deben tener términos y condiciones. Excelente. Perfecto. Bueno, no sé si haya otra pregunta más, si no, pues bueno, creo que es importante también entender cuál es el rol que pueda jugar las nuevas tecnologías justamente en la ley de datos, tanto para la información como la privacidad. Y creo que de alguna forma u otra, las empresas, los clientes, tenemos que entenderlo eso, para que obviamente no lleguemos a tener un incumplimiento bajo la ley y podamos tener básicamente el objetivo, ¿no? Cumplir la ley. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, no sé si quieres agregar algo más, Lore. Creo que estamos ya dentro del... Me iría definitivamente a la despedida. No sé si quieres agregar algo más, sugerir algo a las personas que nos ven. Sí, creo que por el tipo de preguntas que me han hecho las personas que han participado en este live, por donde se empieza o por donde uno tiene que empezar estos procesos de adaptación o de implementación de la ley de protección de datos es desde el registro de actividades de tratamiento, no desde los documentos jurídicos. Los documentos jurídicos son el resultado de mi análisis de quién soy. Y por eso es que esas preguntas solo me revelan o me reflejan que tenemos que seguir insistiendo en que esto tiene que ser un modelo multidisciplinario, un análisis integral, porque solo de esa forma vas a poder ser coherente entre lo que dices y lo que eres. De acuerdo. Listo. Muchas gracias, Lore. Bueno, creo que con esto hemos llegado a nuestro final de nuestro LinkedIn Live. Quiero agradecerte, Lore, por compartir tus conocimientos y nosotros, muy importante este tema. También agradecer a nuestra audiencia que nos han acompañado y han participado activamente con sus preguntas. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje muy enriquecedor. Así es que, bueno, por el tiempo, pues también no hemos tocado a lo mejor todo ampliamente el tema. Sin embargo, en algún momento, si gustan, podemos profundizar la importancia de la protección de datos personales en nuestra era digital. Y bueno, recuerden que la protección de datos personales es un asunto en constante evolución, así que les invito a seguir aprendiendo, manteniendo las últimas novedades en el campo. Y si existen más preguntas o quieren continuar la conversación, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de links y redes sociales que están apareciendo en pantalla. Les agradecemos nuevamente y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Lore. Gracias. Gusto saludarte. Gracias también.